Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de las biomoléculas. Las biomoléculas son compuestos químicos que forman parte de la materia viva y resultan de la unión de los bioelementos por enlaces químicos. Las biomoléculas se dividen en biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son todas aquellas que no están basadas en el carbono, excepto algunas como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Como un ejemplo de biomolécula inorgánica tenemos el agua. El agua es una sustancia más abundante en los seres vivos y constituye alrededor del 70% de su masa. Cada molécula de agua puede unirse a un máximo de 4 moléculas mediante puentes de hidrógeno. Las moléculas de agua tienen la capacidad de interponerse y separar diferentes sustancias para disolverlas debido a la polaridad de las moléculas. Una de las funciones principales del agua es que en ella se distribuye sustancias. Algunas sustancias, como las sales minerales, circulan hacia las partes aéreas de las plantas y se distribuyen por ellas, gracias al desplazamiento del agua por los vasos conductores. Como otro ejemplo de biomoléculas inorgánicas tenemos a las sales minerales. Estas están formadas o forman parte de los seres vivos y aunque se encuentran en cantidades muy pequeñas en comparación al agua, tienen funciones sumamente importantes en las reacciones metabólicas y en la regulación de estas. Las sales minerales se distinguen en dos tipos: insolubles, las que se encuentran formando un precipitado que no se disocia, como el fosfato de calcio, y solubles, que se encuentran disociadas en iones, como el cloruro de sodio. Una de las funciones principales de las sales minerales es que estas son insolubles y tienen una función estructural, ya que, por ejemplo, los fosfatos y los carbonatos de calcio son componentes de huesos y conchas de los animales. Ahora, vamos a hablar acerca de las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son moléculas formadas principalmente por carbono, que junto al agua y las sales minerales, estas biomoléculas también son parte importante de la materia. Estas se dividen en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Qué son los glúcidos? Los glúcidos son compuestos llamados azúcares y están formados por carbono, oxígeno e hidrógeno en su estructura química. A los glúcidos son considerados azúcares más abundantes en la naturaleza, ya que constituyen la principal reserva de energía en la mayoría de los seres vivos. Actúan como sustancias de reserva de energía y también son muy importantes como moléculas estructurales. Estas se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos tenemos a la glucosa, a los disacáridos, a la sacarosa y por último a los polisacáridos, al almidón. Como siguiente grupo tenemos a los lípidos, grasas o aceites. Estos están formados estructuralmente y químicamente por carbono, oxígeno e hidrógeno, y en algunos casos contienen también otros elementos, como por ejemplo el fósforo y el nitrógeno. Los lípidos se dividen en lípidos saponificables e insaponificables. Dentro del grupo de los lípidos saponificables tenemos a los ácidos grasos, que son sustancias que generalmente se encuentran formando parte de otros compuestos como los triglicéridos. Dentro del grupo de los lípidos insaponificables tenemos a los terpenos, quienes tienen la capacidad de formar lípidos isoprenoides y moléculas lineales sin ácidos grasos. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los lípidos? Los lípidos cumplen diferentes funciones. Formando el cortisol, activa la degradación de las proteínas y las grasas a glucosa, como aldosterona, que activa la absorción de los iones de sodio y la expulsión del potasio, como progesterona, en la cual prepara el útero para el embarazo y se encarga de mantenerlo, y también estimula el desarrollo del sistema alveolar de las glándulas mamarias. En el siguiente grupo tenemos a las proteínas. Las proteínas contienen en su estructura química carbono, oxígeno e hidrógeno
y nitrógeno. Además, existen proteínas que contienen azufre, fósforo, hierro, zinc y cobre. Estas son consideradas también como biomoléculas por su gran cantidad de funcionalidad. Las proteínas son polímeros formados por la unión de aminoácidos. Dentro de las características principales, las proteínas, según la unión de aminoácidos, estas forman estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, como se observan en las imágenes. ¿Cuál es la función que tienen las proteínas? Como una de las funciones principales tenemos que es estructurar, puesto que algunas proteínas como el colágeno forman parte de los tendones, la queratina que constituye el pelo, las uñas y las plumas, y la elastina que se encuentra en los ligamentos. En las proteínas también tenemos como siguiente grupo a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos también son biomoléculas y dentro de este grupo tenemos al ADN y el ARN. ADN, ácido desoxirribonucleico, que está formado por la unión de desoxirribonucleicos mediante enlaces fosfodiéster. El ADN es una molécula sumamente flexible de doble hélice en la cual se puede observar diferentes estructuras. El ARN, ácido ribonucleico, se establecen tres tipos de ARN: ARN ribosomal, ARN mensajero y ARN de transferencia, según la función que estos cumplen. Cada tipo de ARN, como acabo de indicar, cumple con una función específica dentro de la síntesis de proteínas. Al observar, el ARN es una sola hélice que se forma a partir del ADN. El fechado radioactivo y sus aplicaciones. El fechado radioactivo es un método para deducir la edad de algunos objetos mediante la radioactividad. La técnica de fechado por radiocarbono se ha corroborado mediante el método de la dendrocronología, basado en la edad de los árboles, que se determina contando sus anillos y se calcula por análisis de radiocarbono. Para poder realizar este fechado radioactivo se utilizan diferentes tipos de isótopos, con el carbono 12, carbono 13 y el carbono 14.